La vida de las personas cambió radicalmente. La desesperanza, la angustia y el bombardeo constante de malas noticias se volvieron parte de nuestro día a día. Ante esta crisis, Positiva Compañía de Seguros no se detuvo. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión y lucha contra la pandemia. Preservar la salud de los trabajadores colombianos es nuestra prioridad. Queremos ser padres. Queremos ser madres. E hijos seguros. Y para esto, Positiva Educa tiene un compromiso con la enseñanza y el aprendizaje para el cuidado de la vida. Nos hemos adaptado e innovado para llegar a tener una cobertura nacional y llegar a más de 213 municipios, cubriendo los 32 departamentos del territorio colombiano. Hemos certificado a más de 500.000 personas como asistentes en diferentes procesos de educación y 281.858 empresas de todo el país que hacen parte de los procesos de aprendizaje diseñados para preservar la vida. A través de Positiva Educa hemos logrado estar en interacción con nuestros colaboradores y por promover la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. No solo nos preparamos para luchar contra la pandemia, sino para lo que viene después de ella. Nuestra gestión en diferentes zonas del país ha sido fundamental para obtener resultados con la participación de trabajadores en el Atlántico, Santander, Bogotá, El Valle y Antioquia. El cuidado de la vida. En el regreso progresivo y responsable al trabajo es parte de las prioridades del Estado colombiano. Positiva RL, a través de su estrategia Positiva Educa, ve la educación como el puente para lograr resultados, sueños y propósitos, acompañando activamente a más de 6.000 empresas grandes y medianas, así como a más de 400.000 empresas PYME en todo el territorio nacional. Agradeciendo el trabajo que hace Positiva. Debe resaltarse el poder de convocatoria que tiene Positiva para con los trabajadores en Colombia. Día a día nos preparamos para cuando nos volvamos a encontrar. Con alternancia, labor rural, trabajo en red, seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante taller web Alimentación Empresarial Saludable, Catering, Casinos y Restaurantes. Recomendaciones para el cuidado de la vida. Y en este importante espacio educativo nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Doctora, el micrófono. Ay, Dios mío, qué cosa tan horrible. Buenos días a todos, Lina. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y vamos a empezar a hablar un poquito sobre la importancia de los restaurantes, los casinos y todo lo que tiene que ver con nuestra comida empresarial. Nuestro objetivo es dar a conocer los lineamientos, las recomendaciones y todo lo que está relacionado con las restricciones que se deben tener en cuenta para una alimentación saludable en este tipo de establecimientos y en la cadena de producción de alimentos para que así podamos preservar la vida. Es bien importante que esto lo tengamos en cuenta porque en la mayoría de las empresas grandes tenemos la posibilidad de tener casinos, restaurantes. Por eso vamos a hablar un poco en detalle de estos tres aspectos: los catering, los restaurantes empresariales y los casinos, que a la hora de la verdad el restaurante empresarial y los casinos son muy semejantes con algunas pequeñas diferencias que vale la pena que las tengamos en cuenta. Entonces vamos a empezar con esto del catering que está de moda, porque ahora cada vez que tenemos, así sea una piñata, contratamos catering. Pero antes de esto, vamos a mirar algunas de las recomendaciones que nos hace la OIT
desde el año 2005, en donde nos dice que una alimentación adecuada constituye un derecho humano básico. Sin embargo, esta necesidad, este derecho humano básico ha sido ignorado en el contexto de los derechos del trabajo, igualmente la base esencial de una fuerza de trabajo productiva, y pues llama la atención que a veces no se le presta la importancia que tiene en el contexto de la mejora de la productividad y la competitividad empresarial. Estos textos se los traje para que ustedes los tengan muy presentes. Por eso es que es tan importante asegurar que una fuerza de trabajo esté bien alimentada y saludable. Estos elementos son importantísimos en la protección social de los trabajadores, pero con frecuencia están ausentes de los programas para mejorar las condiciones de trabajo y seguridad en salud ocupacional. Esto es algo que se encuentra en esta referencia que les tengo aquí, que si ustedes la quieren mirar, esto es alimentación y trabajo, soluciones para la malnutrición, la obesidad y las enfermedades crónicas, que la OIT realizó en el año 2005, y vale la pena que lo tengamos presente, porque cuando ustedes hacen parte de los comités paritarios o de los comités que hacen parte de las estructuras en las empresas, de la administración de las empresas, de mejorar las condiciones laborales, vale la pena tener en cuenta todas estas recomendaciones que tienen que ver con la calidad de vida de los trabajadores, por consiguiente con la calidad de la empresa, con la productividad y con el rendimiento. Entonces vale la pena que esto lo tengamos siempre muy presente. La alimentación es un factor importante en las condiciones de los trabajadores. El estudio de la OIT, el mismo que les estoy mencionando, nos muestra esto. Y además que las inversiones en alimentación se recuperan por una reducción de los días de enfermedad de los accidentes laborales y por un aumento de la productividad, porque si, como yo ya les he venido comentando desde hace muchas capacitaciones que ya hemos hecho, todas estas enfermedades que se pueden prevenir, como las enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, y las que se pueden controlar, como las enfermedades crónicas, la hipertensión, la obesidad mórbida, todo este tipo de enfermedades las podemos prevenir con una buena alimentación, las podemos tratar con una buena nutrición. Entonces tengan esto muy presente porque es bien importante. Las alternativas en la alimentación laboral. Entonces aquí tenemos el catering. El catering se denomina un catering al servicio de alimentación institucional, alimentación colectiva que provee una cantidad determinada de comida y de bebidas en presentaciones de diversa índole. Aquí vemos cómo ahora esto es una cadena de productividad de alimentos y estos alimentos tienen que cumplir con unas normas, con unos requisitos. Estos establecimientos están regidos por las secretarías de salud de cada uno de los departamentos, están regidos por el Ministerio de Salud de Colombia y se deben tener muy en cuenta todas estas recomendaciones que nos hacen. ¿Por qué? Porque esto es un medio de contagio si no se maneja bien, si no se manipulan bien los alimentos. Entonces, estas cadenas de alimentos se están utilizando últimamente hasta para una piñata. Si vamos a hacer una piñata, entonces contratamos un servicio de catering y ya entonces todos los niños tienen el mismo cupcake, todos los niños tienen el mismo perro caliente, todos los niños tienen la misma pizza. Esto es una cosa que es una cadena de producción, pero que debemos tener muy presente las normas de bioseguridad, así como lo estamos recomendando en este momento de la pandemia, así siempre lo debemos hacer. Esto es algo que no debemos eliminar de nuestras rutinas diarias. Esto es algo que siempre se debe tener muy presente en la producción de los alimentos, sea desde la cocina de nuestra casa hasta gran escala. Esto es muy, muy importante. El equipamiento, entonces, todo lo que tiene que ver con el catering tiene que ver con la mantelería, la cristalería, los cubiertos, la vajilla de hielo, las bebidas sin alcohol. El proveedor de catering debe ocuparse de la provisión y traslado de todos estos insumos y cómo los deben trasladar en vehículos que estén adecuados para el traslado de alimentos, que tengan temperatura adecuada si vamos a trasladar alimentos congelados, que tengan temperatura adecuada para que los alimentos calientes no se nos dañen. Todo este tipo de recomendaciones se deben tener en cuenta. Si son alimentos fríos, las bebidas tienen que llegar frías. Y generalmente se llevan samovares para calentar los alimentos en el sitio donde vamos a prestar el servicio.
pero siempre bajo las medidas estrictas de bioseguridad para evitar el riesgo biológico, porque la contaminación alimentaria se hace con mucha facilidad si no nos alimentamos, si no nos procedemos y no manipulamos los alimentos como se deben manipular. Por ejemplo, aquí traje esta foto a colación. ¿Por qué? Porque resulta que esta señora está manipulando los alimentos y no tiene ni tapabocas, ni gorro, ni guantes, lo mismo que el señor que la está acompañando. Entonces aquí estamos corriendo el riesgo de ¿qué? De que encontremos un pelo de la señora en el postre, de que encontremos un pelo del señor en el postre, de que la señora tenga las uñas sucias y allí nos esté transmitiendo microorganismos, bacterias, virus. Entonces, que la señora tenga gripa y no está usando tapabocas, entonces nos está transmitiendo los virus. Entonces, esta foto la traje para que siempre tengamos en cuenta, cada vez que nosotros contratemos un servicio o cada vez que nosotros hagamos parte de un servicio de catering, debemos cumplir con los requisitos. Esto es supremamente importante. Por ejemplo, miren este señor, esto es un restaurante empresarial y aquí el restaurante empresarial nos está mostrando que el señor está manipulando todos los alimentos sin guantes. Tiene tapabocas, tiene su gorro, tiene su delantal muy limpio, tiene organizados todos los alimentos, pero desafortunadamente no está utilizando guantes. Y aquí que puede correr el riesgo de que o se corta cuando está picando esta cebolla o nos está contaminando los alimentos, porque es muy posible que no se haya lavado bien las manos antes de manipular los alimentos, que haya cogido carne y ahora está cogiendo vegetales y ahora está cogiendo el pan y bueno, todo este tipo de cosas. Es muy importante que nosotros que hacemos parte de una organización, que hacemos parte de una empresa, exijamos el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad, de todas las medidas que prevengan la contaminación biológica. Esto es supremamente importante porque el riesgo biológico es muy alto cuando se trabaja con alimentos. Entonces, esto es supremamente importante. Un comedor o restaurante empresarial es el reflejo de una empresa bien operada, con las siguientes ventajas. Podemos establecer una diferencia entre los restaurantes empresariales y los casinos. Generalmente a los casinos se les llama así porque es un sitio de la empresa donde las personas van a recibir sus alimentos, pero además tienen la posibilidad de seleccionar, como cuando uno va a un casino y entonces va a la ruleta o va al blackjack o va a los caballitos o va a yo no sé dónde más. Entonces es muy importante que aquí establezcamos esa diferencia que realmente es mínima. En el casino tenemos la posibilidad de pedir que nos preparen algún alimento específico si estamos cursando con alguna patología y generalmente los restaurantes empresariales y los casinos están manejados por un nutricionista especialista en administración de servicios de alimentos. Entonces esto es un momento importantísimo en la vida de un trabajador. El poder ir al casino tipo 10 de la mañana y tomar un refrigerio, y luego poder ir al almuerzo a la mediodía y tomar su almuerzo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus gustos, de acuerdo a su enfermedad y también de acuerdo a la capacidad económica que tenga la empresa y el trabajador, porque generalmente el restaurante empresarial o el casino funciona consensuadamente, el trabajador aporta un dinero específico y la empresa paga el resto. Entonces esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Los trabajadores pueden recibir una comida decente en un ambiente placentero con sus compañeros de trabajo. Esto es muy importante, es un momento agradable, la comida, yo les he dicho a ustedes, siempre tiene que ser placentera, siempre debemos disfrutar ese momento en el que nos reunimos con nuestros compañeros de trabajo. En este momento no lo podemos hacer porque tenemos que seguir cuidándonos muchísimo y el distanciamiento físico en este momento es muy importante, pero es muy agradable cada vez que uno puede ir a un casino, a un restaurante de una empresa, encontrarse con sus compañeros, charlar un rato, compartir un rato, reírse y hasta hacer concursos y cosas de que el que primero acabe entonces trae el postre y el que se demoró en llegar entonces trae el café. Todo este tipo de cosas son importantísimas, hacen parte de nuestra vida cotidiana y nos puede proporcionar momentos muy agradables que nos hacen disminuir el estrés. Entonces permite descansar, alimentarse bien, liberar el estrés, escapar de la monotonía.
todo este tipo de cosas que se hacen, así sea en 30 minutos, que generalmente el almuerzo es de 45 a 1 hora, pero así sean 30 minutos, debemos disfrutarlos y debemos disfrutarlos al máximo, porque no hay nada más agradable que compartir. Y esto lo estaremos extrañando en este momento, pero algún día lo vamos a volver a hacer si nos cuidamos, porque ahorita se liberó el encierro, la cuarentena obligatoria, pero sí tenemos una cuarentena selectiva que debemos seguirla aplicando y que en este momento es muy importante que sigamos cuidándonos porque es donde el virus anda por todas partes. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cumplir con los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud, que nos dan las organizaciones de la salud y que nos dé nuestra empresa. Tenemos que cuidarnos. Entonces, pues en el comedor empresarial, si lo estamos utilizando o lo vamos a empezar a utilizar, también tenemos que disfrutar el ratico, pero cumplir con todos los requerimientos. Los comedores agradables ayudan a atraer y conservar a los empleados. Cuando yo sé que en mi empresa me dan alimento, que me consienten, que si de pronto yo le digo al administrador del servicio de alimentos, a la nutricionista, mira, es que yo estoy en una dieta de reducción, pero necesito que me ayudes con un tratamiento, ¿qué tal? Que necesito, que no puedo comer papa, que no puedo comer esto, que no puedo comer lo otro, pero que en cambio puedo comer esto. Entonces es muy rico que a uno lo consientan y lo acompañen en este tipo de procesos. Entonces, la administradora del servicio de alimentos les puede colaborar con esto y esto es algo supremamente importante que se hace tanto en los casinos como en los restaurantes. No se hace en el catering, porque en el catering tú contratas la producción de los alimentos en cadena, a no ser que te den la posibilidad de seleccionar algún tipo de alimentos específicos para un grupo específico, pero no es tan fácil conseguirlo en el catering como cuando lo consigues tú en el restaurante empresarial o en el casino. La empresa establece el precio y controla la calidad y seguridad de los alimentos. Esto es supremamente importante porque se trata de cuidar nuestra vida y cuando controlamos la calidad y la seguridad de los alimentos, esto nos va a ayudar muchísimo a esto. Por eso es que cada empleado que trabaja en un restaurante tiene que cumplir con requisitos, con exámenes de laboratorio, tiene que tener las uñas cortas, no se pueden tener uñas pintadas, no se debe tener el pelo suelto, siempre se debe tener un gorro. Todo este tipo de cosas, si tiene enfermedades respiratorias no puede ir a trabajar, tiene que utilizar tapabocas, si tiene algún problema de garganta no debe ir a trabajar y tiene que utilizar tapabocas. Todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas muy presentes porque la contaminación es muy fácil a través de los alimentos. Los alimentos son un caldo de cultivo, sobre todo algún tipo de alimentos que, como el pollo y las carnes y todos los alimentos naturales que no han sido bien tratados, pueden ser un caldo de cultivo para llevarnos muchas enfermedades. Entonces, a menudo la inversión y los costos de mantenimiento son altos y requieren para un restaurante empresarial dedicación y espacio físico amplio, que no siempre está disponible. Entonces, por eso, cuando el espacio no es tan amplio, pues se hacen turnos. Entonces, unos almuerzan a las 11:30, otros almuerzan a la 1, otros almuerzan a las 12:30, para que haya rotación de personal y todo el mundo quede satisfecho. Debe ponerse especial atención a la inocuidad de los alimentos. Esto tiene que ver con todos los procesos, desde el momento en que seleccionamos el alimento para la compra, el momento en que nos lo entregan, cómo lo almacenamos, cómo eliminamos los desperdicios, cómo los cocinamos, y la limpieza y el mantenimiento del sitio y la prevención de intoxicaciones, porque la prevención de intoxicaciones es supremamente importante. No debemos comer recalentado, no debemos comer alimentos que estén vencidos. Todo este tipo de cosas que yo les he venido recalcando durante todas las conversaciones que hemos tenido anteriormente son muy válidas en estos procesos. Hagamos de cuenta que nuestra casa la extrapolamos a un restaurante y entonces ya no atendemos 4 personas o 6 personas en la casa, sino que vamos a atender 200, 300, 500, 1000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Las mismas cuidados que tengo en mi casa los debo tener en mi empresa a mayor escala. Entonces, esto me tengo que estar lavando las manos permanentemente, tengo que usar mi gorro, tengo que usar el tapabocas, no debo ir a la empresa a trabajar si estoy con alguna enfermedad respiratoria de vías altas. Todo este tipo de cosas son muy importantes. Debo aplicarme las vacunas porque todos los riesgos biológicos se tienen que prevenir y es muy importante que este tipo de enfermedades como la difteria, por ejemplo,
como la tosferina, o sea, difteria, tétanos y tosferina, son muy transmisibles y esto lo debemos tener muy presente para prevenir las contaminaciones en los restaurantes. A veces hay intoxicación masiva en un restaurante. ¿Por qué? Porque se manipuló mal un pollo, porque se utilizó un pollo que estaba viejo, porque se recalentó el arroz con pollo y se dio un calentado de arroz con pollo y resulta que el pollo nos puede producir una serie de enfermedades como una salmonelosis o una shigellosis que es muy, muy, muy delicada y empieza con diarrea, con vómito, llega a la deshidratación, fiebre y bueno, esto puede llegar hasta la muerte si no lo controlamos inmediatamente. Una empresa profesional en servicios de alimento puede manejar adecuadamente estos riesgos. Por eso es que es tan importante y yo siempre les digo, por favor, contraten gente capacitada, contraten gente que ha estudiado para eso. Todos tenemos una especialidad. Los abogados, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los nutricionistas, los enfermeros, todos tenemos una especialidad y todos debemos cumplirla en la medida en que estamos capacitados. No contratemos gente que no tiene la capacitación adecuada. No contratemos gente, y yo sé que es muy, muy triste que hay gente que se dedica a producir alimentos desde su casa, pero por favor, con las medidas de seguridad, porque si no tenemos una buena dispensación de alimentos, si no tenemos una buena cuidado de los alimentos, tenemos un riesgo alto y pues estamos poniendo en riesgo nuestra vida. Las medidas de riesgo, los factores de riesgo y las medidas preventivas. Miren ustedes, yo les traje todas estas fotos donde no se ven los cuidados que se deben tener. ¿Por qué? Es feo manipular alimentos con guantes. Ok, esperemos que estos señores que están manipulando estas berenjenas, que están manipulando estas ensaladas, estas lechugas, en primer lugar las hayan lavado muy bien. En segundo lugar, tengan las uñas cortas. En tercer lugar, no tengan mugre debajo de las uñas. En cuarto lugar, que se pongan bien el gorrito, porque es que mire, se ponen el gorro, pero el pelo queda suelto. Entonces yo después voy a encontrar un pelo en la comida. Y qué cosa más desagradable en la vida que encontrarse un pelo o un pedazo de uña, que ha sucedido en muchas partes, o un pedazo, o mugre, contaminación. Entonces esto, por favor, ahora, ustedes ven aquí estas dos personas charlando ahí en la cocina. ¿Qué hacen? No están haciendo nada. Pueden ser un medio de contagio para nuestros alimentos. Entonces, todo esto lo traje para que ustedes vean cómo es de importante las medidas preventivas, cómo son de importante, porque son un factor de riesgo cuando no las cumplimos. Entonces, esto es supremamente importante. Los cortes y los pinchazos. Entonces, debemos mantener las herramientas de corte bien afiladas con mangos antideslizantes. Utilizar siempre los empujadores en la utilización de máquinas auxiliares. Ustedes han visto esas cositas que se utilizan para empujar los alimentos dentro de una máquina de moler, por ejemplo, dentro de una batidora o esto. Se deben utilizar, no lo haga con las manos porque se puede cortar con las aspas, se puede cortar. Desconectar de la corriente las máquinas en caso de atasco o procesos de limpieza. Es muy importante. Acuérdense, con las manos mojadas no se debe coger nada que tenga corriente. Usar equipos de protección individual, protección personal, adecuados para cada operación, como son los guantes, los mandiles de malla metálica, o sea, los delantales, las gafas de seguridad en operaciones de corte de piezas cárnicas, por ejemplo. Es muy, muy frecuente en los servicios de alimentos que están cortando las costillas, por ejemplo, y salta un pedazo de costilla y puede saltar al ojo y puede hacer muchísimo daño. Entonces, esto es muy importante, mantener las gafas, mantener el delantal, mantener los guantes, mantener las mallas metálicas, perdón. En todo lo que tiene que ver con las piezas cárnicas y con la limpieza del pescado, la limpieza de las escamas, la limpieza de las espinas también. Cuando se entierran una espina es algo bien difícil y bien delicado y se puede infectar. Los riesgos biológicos. Entonces aquí tenemos que cuando los alimentos se manipulan tenemos un alto riesgo y cuando los manipulamos sin medidas de protección el riesgo aumenta. Cuando tenemos guantes desechables pero no nos los cambiamos con frecuencia, sino que utilizamos el mismo guante durante 3 días, 4 días, 5 días, como se ve en muchos sitios,
es muy probable que vayamos a tener una contaminación importante. Entonces, debido a la continua manipulación de los alimentos en las cocinas, se presentan riesgos que se pueden considerar contaminantes biológicos, como los hongos, las bacterias, los virus. Todos estos microorganismos pueden producir efectos negativos en la salud del trabajador y en la salud de las personas que toman los servicios. Porque imagínense ustedes, si yo voy a un restaurante y está contaminado o el señor se cortó y ni siquiera se dio cuenta, entonces ya nomás ahí tengo sangre cocinada en mi sopa, o tengo un pelo del señor, o tengo el mugre o la uña que se le partió y no se dieron cuenta. Todo este tipo de cositas hay que tenerlas muy presentes porque podemos llegar a contraer hongos, bacterias, virus y microorganismos en general que pueden hacernos muchísimo daño en nuestra salud. Las medidas preventivas, entonces, deben extremarse en la higiene personal, teniendo lavabos, o sea, lavaderos de estos, duchas provistas de jabones, desinfectantes. En los lugares de trabajo no se debe ni fumar, ni comer, ni beber. En el caso de producirse un corte o un pinchazo, hay que desinfectar la herida inmediatamente y colocar un apósito impermeable o un guante en el caso de que se produzca en las manos. Esto es muy frecuente, muy frecuente. Y vemos casos de personas que se hacen unas cortadas terribles y simplemente se lavan, se envuelven un papelito y siguen trabajando. Esto no lo debemos permitir, esto lo tenemos que tener siempre muy presente porque hace parte de nuestra vida y es muy importante que la cuidemos. Será necesario el uso de los elementos de protección personal, tales como los guantes, la ropa desechable, las mascarillas, las gafas y las botas de goma para evitar los porrazos y evitar todo ese tipo de accidentes que se pueden presentar. Y todo esto lo encontramos en las normas establecidas por la Secretaría de Salud de cada uno de los departamentos, en el caso de nosotros por la Secretaría de Salud de Bogotá, y los lineamientos generales que ha dado el Ministerio de Salud de Colombia junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta porque uno simplemente llega a un restaurante pero no tiene presente todas las cosas que vienen detrás de la producción de este pescado que nos vamos a comer. Pensemos en esto, es muy importante, porque desde que el momento en que seleccionamos el pescado en el restaurante, llegamos nosotros al restaurante y pedimos un róbalo a la plancha o un bagre a la plancha o un bagre sudado, ya tenemos que pensar cómo fue que pescaron ese bagre, cómo lo transportaron, cómo lo distribuyeron al restaurante, cómo lo manipularon en el restaurante, cómo lo almacenaron, cuántos días lleva de almacenamiento ese pescado en el restaurante. Y todo este tipo de cosas son importantes. ¿Por qué? Para que seleccionemos, en primer lugar, la comida que nos vamos a comer en un restaurante, debemos tener muy presente que si es un restaurante, por ejemplo, de carnes, no debemos llegar a pedir pescado, porque seguramente que lo tendrán y te lo ofrecerán porque es un servicio, pero no es la especialidad del sitio. Entonces, si yo pido pescado en un restaurante de carnes, pues corro la posibilidad de que ese pescado esté viejo, de que ese pescado de verdad sea un bagre, pero por la edad. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Es muy importante. Si voy a un restaurante de comida de mar, entonces también tengo que tener presente que no, la especialidad no son las carnes. Entonces, no es la mejor opción pedir una carne. Entonces, todas estas cosas debemos tenerlas muy presentes. Si voy a un restaurante de sopas, entonces pida sopa, pero no pida carne, sino pida otro tipo de productos que seguramente, como no son la especialidad, no son expertos en prepararlos y van a tener más riesgo de contaminación. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Esto tiene mucho que ver con nuestros hábitos alimentarios. Entonces, estas charlas que hemos tenido seguramente que nos tienen que reforzar este tipo de cosas. Los hábitos alimentarios determinan el consumo de nuestros alimentos. Nuestros hábitos alimentarios son importantísimos y tenemos que tenerlo en cuenta. Otra cosa que se debe tener muy en cuenta es la limpieza de las cocinas. Entonces, existe una gran variedad de productos químicos y en este momento en el que estamos a nivel mundial, sí que hay productos que nos están ofreciendo para la desinfección. Entonces, hay productos de todas las clases, desde la mezclita sencilla de agua con jabón hasta las mezclas sofisticadas de productos químicos para la limpieza de cocinas.
pero su composición de todos estos productos químicos implican una serie de riesgos para la salud y nos pueden ocasionar quemaduras, nos pueden ocasionar molestias en los ojos y molestias respiratorias. ¿Por qué? Por contacto, por inhalación, porque salpicamos a los ojos y entonces puede ocasionarnos quemaduras, porque en la piel también nos puede ocasionar quemaduras. Entonces, todo este tipo de cosas se deben tener estrictamente controladas y el administrador del servicio de alimentos debe estar en capacidad de explicarle a su personal y de capacitar a su personal en todo lo concerniente, no solamente a la manipulación de alimentos, sino a la desinfección y a la disposición de los desechos, a la disposición de los alimentos ya procesados que ya no se van a utilizar. Todo este tipo de cosas son importantes. Si ustedes se han dado cuenta, en los restaurantes de los hoteles famosos, no es permitido sacar alimentos del hotel. Si usted no se consumió, si le sobraron 100 sándwiches porque usted contrató 150 sándwiches, no le llegaron sino 50 personas para su evento y sobraron 100, no le permiten sacarlos del restaurante. Esos, o usted se los consume ahí en el restaurante o no, o los pierde. ¿Por qué? Porque los restaurantes de cadenas de hoteles famosas han tenido muchas demandas precisamente. ¿Por qué? Porque yo saco el alimento del restaurante. Entonces, digamos que era una ensalada de papa con un pollo especial y con una serie de cosas. Y resulta que me la empacaron. Ya en el momento en que me la sirvieron, ya hubo una manipulación del alimento. Después de que yo no me la comí, eso estuvo servido durante un tiempo, ya tuvo más contaminación con el ambiente. Luego me la vuelven a empacar en otra cosa para yo llevármela. Luego yo llego a mi casa y digo, ay, se la voy a pasar, le voy a pasar a mis porteros. Entonces uno baja el alimento y ya va más contaminado todavía. Y si lo reparte entre 3 o entre 4 personas, lo que le sobró, entonces va más contaminación todavía. Y esto es un riesgo altísimo. Y por eso grandes cadenas de hoteles se han visto enfrentados a demandas. ¿Por qué? Por intoxicaciones masivas. Porque la gente que recibió los alimentos regalados, que es una cosa bien agradable, darle a alguien algo para que coma, gente que no tiene la posibilidad de comer, pues uno lo hace con la mejor intención, pero siempre se debe tener en cuenta las medidas de bioseguridad. Entonces, si usted va a llevar alimentos, si usted va a guardar alimentos, guárdelos a la temperatura adecuada, en el recipiente adecuado o en las bolsas Ziploc de las que se cierran herméticamente para que no vayamos a tener esos riesgos de contaminación o que por lo menos la contaminación sea mínima. La limpieza de las cocinas, por eso es que es tan importante, porque en todos los rincones, porque en todas las hendiduras que hay, en todos estos sitios, se pueden acumular microorganismos y bacterias que con el tiempo nos van a ocasionar muchísimos daños en la salud. Entonces es muy importante que siempre todos estos elementos estén completamente esterilizados, completamente limpios, que todos los platos, que todos los cubiertos, que todas las ollas, que todos los recipientes que utilizamos en la preparación de alimentos nos prevengan una contaminación. Esto es supremamente importante. Las medidas preventivas. Antes de utilizar el producto, lea detenidamente la etiqueta y las indicaciones de peligro y cumpla todas las medidas de seguridad. En todos los empaques, en todos los frascos, en todas las cajas, dice cómo se debe utilizar, sus instrucciones de manipulación, de prevención y en caso de intoxicación, ¿qué debe hacer? Esto se debe hacer siempre, es muy importante. Mantenga tus productos en su envase original. No coja poquitos y los pasa a otro frasquito porque ha llegado a producirse intoxicaciones y muertes por haber echado un veneno en un frasquito que no le correspondía y llegó el niño y desafortunadamente pensó que eso era algo para tomar rico y se lo tomó y hasta ahí llegamos. Entonces, por favor, seamos cuidadosos con este tipo de cosas. Tanto las personas que trabajan en un restaurante, en un casino o en un catering, como las personas que utilizamos los servicios. Debemos estar muy pendientes de que todos estos procesos se den convenientemente. Todos los elementos deben estar cerrados, deben estar rotulados, deben tener todas las advertencias.
Los detergentes y los desinfectantes siempre deben estar alejados de los alimentos, porque es muy desagradable tomar un alimento que sepa a jabón, aunque puede de pronto no ser tóxico, pero sí los aromas se pegan a los alimentos, y sobre todo si son alimentos como la papa, como las frutas, pueden llegar a tomar ese sabor desagradable, el pan, desagradabilísimo a jabón o algún desinfectante. Entonces, por favor, esto siempre se debe tener muy en cuenta, no solamente en los restaurantes, no solamente en el catering, no solamente en los casinos, sino en la casa. En la casa debemos tener un sitio específico para los detergentes y los desinfectantes lejos de los alimentos. Esto es muy importante. Y para manipular todos estos productos es necesario la utilización de los equipos de protección individual, los equipos de protección personal, como los guantes, las mascarillas y las gafas de seguridad. Esto es supremamente importante y pues claro, ya lo venimos oyendo todos los días a raíz del COVID-19. La mascarilla, el tapabocas, los guantes, los equipos de protección personal son supremamente importantes. Pero no solamente es por el COVID-19, es que siempre lo debemos tener presente. Siempre, una vez acabada la pandemia, una vez acabado el COVID-19 y antes del COVID-19, debíamos también hacerlo, porque esto es prevención del riesgo biológico, es prevención de contaminación de nuestra salud. Y si nosotros prevenimos, pues no vamos a estar enfermos. Y si no estamos enfermos, somos más resistentes a las enfermedades. Tenemos nuestro sistema autoinmune. Es una forma de prevenir, es una forma de preservar la vida y esto lo debemos tener muy presente. El almacenamiento. No hay nada más agradable en la vida que llegar uno a la casa a guardar el mercado, pero tener sitios adecuados para que así se haga. Lo mismo en los restaurantes. Es supremamente importante que tengamos los granos donde tienen que ser los granos, los frascos donde tienen que ser los frascos. Todo este tipo de cosas son supremamente importante. Las verduras y los almacenes y los que se deben almacenar bajo temperaturas adecuadas, todo este tipo de cosas son súper importantes porque así nos ayudan a preservar la contaminación y al preservar la contaminación preservamos nuestra salud y al preservar nuestra salud preservamos nuestra vida y al preservar nuestra vida y ser más productivos, pues nuestras empresas van a tener más cuidado con nosotros y vamos a tener mejores resultados en todo. Todo esto es una cadena. Entonces es bien importante que esto la tengamos presente. Y se debe tener muy presente, ¿por qué? Porque hay alimentos perecederos como las verduras sin procesar, las frutas de mano, las raíces, los tubérculos, los plátanos, o sea, la papa, la yuca, el ñame, el plátano, y todos los productos de panadería como el pan, los bizcochos, las galletas, todo ese tipo de cosas son alimentos perecederos. ¿Por qué? ¿Eso qué quiere decir? Que se dañan fácilmente y que su tiempo de duración no es tan largo como lo pueden tener los alimentos no perecederos, como los cereales, todos los que tienen empaques y granos gruesos, como el arroz, como los frijoles, como las alberjas. Bueno, aquí están descritos todos, los enlatados, los encurtidos, los aceites, el azúcar, los vinos, las salsas, todo este tipo de frasco, la mayonesa, la mostaza, la salsa negra, la de tomate, todo este tipo de alimentos no perecederos, pues como vimos los podemos empaquetar y guardar en las despensas que les mostré anteriormente. Y todos los artículos desechables, y ahorita ya está de moda porque claro, estamos reabriendo los restaurantes, estamos reabriendo las cafeterías, estamos reabriendo los casinos en las empresas que ya van a empezar a laborar presencialmente, vamos a tener que utilizar todo desechable, pero desechable es de verdad desechable, no es que yo uso el vasito, lo juego y lo guardo para mañana volverlo a utilizar, no. Todo tiene que ser desechable y desechable es que se elimina una vez que lo hayamos consumido. Entonces, todos los artículos desechables, los portacomidas, los platos, los cubiertos, los vasos, las bandejas, los manteles inclusive, tendrán que ser desechables para que tengamos el mínimo riesgo de contaminación por COVID-19. Aunque yo ya les he dicho a ustedes que no está demostrado que el COVID se transmita a través de los alimentos, pero como esto no está demostrado, puede ser una posibilidad y no podemos darnos el lujo de estar dentro de esta posibilidad. Entonces es muy importante que todas las cosas desechables las eliminemos. No estoy diciendo que en la casa tengamos que utilizar todo desechable porque el costo es alto, porque realmente no tendría justificación, porque en la casa somos 4 o 6 personas
Y pues todos tenemos que tener responsabilidad y tenemos que lavar nuestra loza, tenemos que lavar nuestros cubiertos, tenemos que desinfectar la cocina, tenemos que limpiar todas las superficies y eso lo debemos hacer conscientemente porque es nuestra responsabilidad, porque es el cuidado de mi vida, es mi autocuidado y es el cuidado de mis hijos, de mi esposo, de mis padres, de mi familia, de mi entorno. Entonces, esto es importante, pero para los restaurantes, los casinos y los catering, todo tiene que ser desechable y todo tiene que desecharse una vez se consuma. No voy a guardar vasitos que solamente fue un sorbito y entonces lo hago y lo guardo. No, no, no. Esto se desecha también, porque también tuvo manipulación. Entonces, todo esto es supremamente importante. Los cuartos fríos. Los cuartos fríos son indispensables en un restaurante, en una productora de alimentos, cuando se producen alimentos en cadena. Bueno, todo esto, las fábricas de encurtidos, de embutidos, de procesamiento de carne, de todos los empaques que ustedes ven aquí, todo lo que se tiene que guardar congelado, las frutas congeladas, las verduras congeladas, las hortalizas congeladas. Ahora ya tenemos esa posibilidad de conseguir en el mercado todo ese tipo de productos, pero ese tipo de productos tenemos que estar muy seguros de que están guardados a una buena temperatura, que se deben guardar a la temperatura adecuada, pero que además no tienen fecha de vencimiento. Si yo voy a ir a un supermercado y voy a comprar pulpa de fruta congelada, miremos desde cuándo está congelada y hasta cuándo me están garantizando que la fruta tiene sus propiedades nutricionales adecuadas. Entonces, esto es también muy importante. ¿Para qué? Para preservar, para evitar la contaminación y para evitar el riesgo biológico y por consiguiente el riesgo de enfermarme. Todos los alimentos cárnicos como la carne de res, de cerdo, el pollo, el pescado, todos los embutidos, salchichas, chorizo, jamón, mortadela, tocineta, todos los embutidos que hay, hortalizas y verduras, tomates, auyama, cebolla, cabezón, habichuela, zanahoria, lechuga, bueno, ustedes saben más de eso que yo, pimentón, perejil, cilantro, todas las hierbitas, todas las cosas que se pueden dañar fácilmente las podemos congelar y las podemos tener bajo protección a temperaturas adecuadas en un cuarto frío. Las frutas, hay frutas que se pueden congelar y las podemos ir sacando en la medida en que las necesitemos, las debemos porcionar. Si voy a guardar unos bananos, entonces porcionemos. Si necesito para mañana 3, pues guardemos los 3 y para pasado mañana otros 3, pero no los guardemos todos, después sacamos, descongelamos y volvemos a congelar, porque ahí está el riesgo, ahí está la contaminación y ahí está la enfermedad a la mano. Entonces, ojo con eso. Los alimentos procesados, como los jugos naturales, la gelatina, los pudines, los sobrantes de alimentos procesados y los tamales que son un hábito nutricional muy colombiano y que existen tamales en las diferentes regiones de nuestro país, el tamal boyacense, el tamal tolimense, el tamal bogotano, el tamal santanderiano, que son una delicia, pero que pueden ser un caldo de cultivo. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla de una serie de alimentos que se pueden fermentar, porque están hechos a base de maíz, algunos a base de maíz, de harinas de maíz, entonces esto se puede fermentar fácilmente y estos fermentos son un caldo de cultivo para virus y bacterias. Por favor, tengan mucho cuidado con estos alimentos. Si el tamal se compró y lo puede tener congelado máximo 8 días, es máximo 8 días. Si lo puede tener congelado 3 días, pues máximo 3 días. Pero no lo guarde por meses y después saque el tamal para calentarlo, porque ahí está un caldo de cultivo, ahí está una enfermedad que usted puede venir sufriendo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los alimentos proteicos, entonces los quesos crema, los quesos fundidos, los quesos parmesano, las grasas y los aceites cuando utilizamos margarinas y mantequillas, no dejemos las margarinas y las mantequillas al medio ambiente. Esas mantequillas debemos tenerlas refrigeradas porque también se pueden contaminar y nos pueden ocasionar alteraciones en la salud. Entonces es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. La recepción de los alimentos, esto es algo que es bien importante y que definitivamente es determinante para el momento de la preparación, porque si yo recibo los alimentos en buenas condiciones, pues voy a poderlos manipular bien. Pero si los recibo en malas condiciones y no me doy cuenta, si me llega una carne ya medio verdosa y la recibo así, si me llegan unas frutas ya muy maduras y las recibo así, si me llegan unas verduras bastante maduras, bastante ya arrugaditas y así las recibo, pues no va a ser el ideal de alimento para preparar unas buenas
preparaciones, digámoslo así, perdón por la redundancia tan redundante. Para tener una buena preparación de alimentos, debo tener unos alimentos de calidad. Y si yo estoy responsable de un servicio de alimentos en una empresa, si estoy responsable de una cadena de producción de alimentos, si estoy responsable de un restaurante escolar, por ejemplo, es muy, muy importante que la calidad de los alimentos que yo estoy recibiendo sea la adecuada, que lleguen en completas condiciones de asepsia. ¿Eso qué quiere decir? Lo más limpios posible, lo más limpios posible. No recibamos las papas todas llenas de barro, no, porque es que eso implica tener que volverlas a lavar, tener que lavarlas, luego papelarlas, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de una administración adecuada de mi servicio de alimentos que la debe estar ejerciendo un profesional especialista en administración de servicios de alimentos. Puede ser un nutricionista o un ingeniero de alimentos, nadie más. Las personas, por experiencia, también tenemos gente que toda su vida ha trabajado en casinos, que toda su vida ha trabajado en restaurantes y que tienen mucha experiencia, pero que a veces no tienen las medidas de seguridad adecuadas. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. Los inventarios y la clasificación son muy importantes porque tengo que guardar las cosas secas en donde están las cosas secas, las cosas húmedas donde están las cosas húmedas, los alimentos refrigerados donde está el cuarto frío, los huevos en el sitio que tienen que estar, las harinas, los granos, bueno, todo este tipo de cosas, las golosinas, todo, los enlatados, los enfrascados, todo tenemos que clasificarlo adecuadamente. La utilización de recipientes adecuados, entonces todas estas cestas, todas las canecas, todos los elementos que utilicemos para la recepción de los alimentos cuando nos llega al mercado tienen que estar perfectamente limpios, perfectamente protegidos y adecuados para las cantidades. Entonces esto es también supremamente importante para la recepción de los alimentos. La disposición de basuras y la eliminación de residuos es otra cosa que es sumamente importante y que se debe tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es que esto hace que nosotros mismos nos contaminemos, que contaminemos la ciudad, que si botamos todo en el mismo talego, que si botamos todo en la misma caneca y luego vamos y mandamos al señor reciclador, le entregamos eso así y el señor reciclador de pronto va y lo bota por allá a un caño, estamos contaminando nuestra ciudad. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que velar por nuestro entorno, tenemos que velar por nuestro medio ambiente y por eso existen las códigos internacionales para la eliminación y la disposición de las basuras y la eliminación de residuos. Entonces ya todos ustedes lo ven aquí en los verdes, botamos el cristal, el vidrio y los envases no retornables. En los azules todo lo que tiene que ver con el cartón y el papel. En los amarillos el plástico, la lata, las conservas y todo lo que es Tetra Pak, como los empaques de la leche, por ejemplo. Y en los grises, orgánicos, vegetales y carnes, o sea, todos los desechos de las comidas. Acuérdense ustedes, antes la gente recomendaba las sobras de los restaurantes para alimentar a los cerdos, lo que se llamaba vulgarmente la lavaza. Y entonces echaban los residuos de la sopa, del arroz, de lo que se ha preparado en el día en el restaurante, y eso hacían una mezcla y por la tarde pasaba un señor con una caneca de lo más sucio o una cantina de lo más sucio, porque comer a la comida de los cerdos no importaba. Pero resulta que sí importa, porque fíjense ustedes que a través del tiempo se descubrió desde hace muchos años que los cerdos transmitían unas enfermedades y entonces tienen unos microorganismos que son los cisticercos que se van al cerebro y que producen la muerte. Entonces, esto es supremamente importante. Ya los cerdos no se alimentan con la basa, a no ser que sea en un sitio muy en el campo donde todavía no tienen acceso a la comida concentrada que se hace para los cerdos. Y a las gallinas tampoco ya se les dan los sobrados de las comidas. Por favor, esto tengámoslo muy presente, porque es que esto es una cadena. Entonces, si le damos al cerdo los sobrados, el cerdo se los come, a él no le importa que huela mal, ni que esté ácido, ni que esté agrio, ni que esté picante, a él no le importa que tenga sal o tenga dulce, a él le importa es comer, satisfacer su necesidad, como yo les dije al principio de estas charlas, de hambre y nada más. Pero acuérdense, esto es responsabilidad nuestra. Entonces no demos los sobrados, no demos cosas recalentadas,
No demos cosas que llevan mucho tiempo guardadas y que como ya no las pudimos utilizar nosotros, se las regalamos a otros. No, tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con los demás. Entonces, esta disposición de basuras y eliminación de residuos también es determinante. Toda la basura debe retirarse de las áreas de preparación de alimentos lo más pronto posible. Esto evitará los malos olores, las plagas y la posible contaminación. Las plagas, los ratones, las cucarachas, todos estos son transmisores de enfermedades. Entonces, esto tenemos que hacerlo lo más pronto posible. No debemos dejar guardados sobrados en recipientes por ahí tirados en la cocina, porque eso atrae las plagas, atrae las cucarachas, atrae las hormigas, atrae los ratones, y esto no es lo más rico. Nunca poner la basura sobre la comida. Esto es muy importante. Tapar los recipientes de basura correctamente para evitar el goteo y la generación. Y entonces esto nos puede ocasionar la generación de plagas, porque entonces está goteando y está goteando y está goteando y está oliendo y ya el ratón lo huele y entonces llega. Colocar fundas o bolsas a los basureros para facilitar que sean retiradas con mayor facilidad. O sea, las bolsas para que las retiren, se cierren bien y se boten en el recipiente adecuado. Se debe limpiar los contenedores de basura de forma recurrente, mantenerlos tapados y alejados lo más posible de las áreas de preparación. No debemos tener la caneca de la basura ahí mismo donde estamos preparando los alimentos. Siempre tiene que haber un sitio específico en el restaurante, en el casino o en la cadena de producción, en el catering, donde tenemos la disposición de todos los sobrantes, de las bolsas, de lo que sobró, de las cáscaras, de todas las cosas que no estamos utilizando, de los residuos y de lo que sobró de los platos, en un sitio específico para evitar la contaminación. Y ojo, algo que es bien triste y que se está viendo diariamente en Colombia y lo vemos en muchas esquinas, es que hay muchas empresas en este momento dedicadas a la producción de almuerzos. Y se ve aquí, por ejemplo, que preparan los almuerzos y entonces el señor llega por su almuercito y entonces le sirven en una bolsa plástica, le echan la sopa, en otra bolsa plástica le echan el arroz, en otra bolsa plástica le echan la ensalada, en otra bolsa plástica le echan la carne. Ok, yo entiendo perfectamente y soy muy solidaria con la gente que tiene que producir, que tiene que trabajar, que tiene que ganarse la vida, pero tengamos muchísimo cuidado a quién le compramos y dónde lo compramos. ¿Por qué? Porque si la persona no cumple con los requerimientos, no cumple con las medidas de bioseguridad, no cumple con las normas de higiene y aseo, pues vamos a tener un riesgo alto. La comida callejera a veces es muy rica, pero pilas porque se han hecho muchísimos estudios donde se ha demostrado que la comida callejera está muy contaminada. Se llegó una vez, se encontró, por ejemplo, una persona que hacía el salpicón en la ciclovía, abriendo una alcantarilla y sacaba el agua de ahí. Eso se vio, se mostró en fotos, se analizó y la contaminación era terrible. Entonces debemos tener cuidado lo que seleccionamos, dónde lo compramos y a quién se lo compramos. Una persona que sea aseada, que cumpla con las medidas de higiene y de bioseguridad, no nos puede ocasionar alto riesgo biológico. Pero si no cumple con estos requisitos, si no cumple con estas normas, por favor, tengan cuidado porque es un peligro. La comida callejera es un peligro. No que esté en contra de los vendedores callejeros, ni más faltaba. Todas las personas tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a salir adelante y tenemos derecho al trabajo, pero con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas de higiene es muy importante. Tenemos muchas alternativas de comidas en las empresas. Hay muchas alternativas como comidas tipo buffet, las comidas servidas únicamente al plato o llevar y calentar, porque ahora también está de moda. No lo estamos haciendo en este momento porque estamos lejos de nuestras empresas, pero tenemos que llevar y calentar. Entonces, la recomendación muy específica es que si usted tiene un tipo buffet en su empresa, por favor, el ojo puede más que el estómago. Acuérdense muchísimo de esto. Seleccionemos un alimento de cada cosa. No comamos 3 carnes, 3 harinas, 3 ensaladas, porque en primer lugar no voy a ser capaz con todo y en segundo lugar vamos a desechar esa comida y da mucho pesar botar la comida en esa forma. Entonces tenemos que ser selectivos y de acuerdo a mi patología, de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a mi gusto. Entonces, por favor, no seamos exagerados. Y hay empresas, muchísimas empresas como las petroleras, como las mineras, empresas que están muy alejadas de la ciudad, donde los restaurantes son muy buenos, donde tienen
selección de alimentos donde pueden comer hasta 3 carnes, pollo, pescado y carne. Por favor, seamos considerados en primer lugar con nuestra empresa, en primer lugar con mi organismo y en segundo lugar con mi empresa, porque esos son costos. Entonces, por favor, tengamos criterio para seleccionar nuestros alimentos en el buffet. No comamos simplemente por comer, comamos lo que realmente nos vamos a comer, no desechemos la comida. La servida única en el plato, bueno, cuando es un plato único para todo el mundo, perfecto. Y llevar y calentar también tiene que tener muchas recomendaciones. Acuérdense ustedes que las comidas, al recalentarlas, se pueden contaminar. Entonces, siempre lleven su comida desde su casa en recipientes adecuados para que puedan ser utilizados en el microondas y no tengas que estar pasando de un lado a otro. Esto es muy importante. Tengamos muy presente esto. Los alimentos clasificados en la temperatura, si llevo ensalada, llevémosla en una coquita aparte para que no tenga que sacar una parte y dejarla en el otro lado. Y bueno, entonces, para evitar la contaminación. Todo esto es muy importante. Y en la medida en que podamos utilizar en este momento elementos desechables para llevar a la empresa y poder calentar mis alimentos, muchísimo mejor, porque voy a tener menos riesgo de contaminación. Esto es supremamente importante. Y por último, creo que ya me pasé de tiempo, como parte de las metas planteadas en esta estrategia a nivel poblacional con respecto a la alimentación, la Organización Mundial de la Salud desde el año 2002 se presentó las siguientes. En un restaurante empresarial se debe lograr un equilibrio calórico y un peso saludable. Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans. Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Reducir la ingesta de azúcares libres y reducir el consumo de sal, o sea, de sodio, cualquiera que sea su fuente, y garantizar que la sal que consumo esté yodada. Esto yo se los he venido diciendo a ustedes durante todo el tiempo. Por favor, no coma tanta sal, no coma tantas galguerías, no coma tantos dulces, no tome gaseosas, que son todos estos azúcares libres. Aumente el consumo de frutas y de verduras, de legumbres, de cereales y de frutos secos. Por favor, no consuma tantas grasas y en lo posible grasas saludables como el aceite de oliva, como el aceite de coco. No comamos tantos chicharrones, no comamos tantos embutidos, no comamos tantas fritangas. Una vez al año está bien, como por la cuarentena cuando se pase. Eso está muy bien. Pero por favor, tengan siempre muy presente esto, porque el fin último de un restaurante empresarial, el fin último de un casino, el fin último de un catering es lograr que todos los empleados y todos nuestros usuarios tengan una alimentación balanceada. Recuérdense, asegúrense que la producción de alimentos en su empresa se haga con todas las medidas de bioseguridad, se debe hacer con todas las medidas de bioseguridad. Que el profesional que dirige el servicio de alimentos, sea de catering, o sea de casino o de restaurante, esté debidamente capacitado, que tenga las licencias permitidas, que tenga cursos de manipulación de alimentos y que capaciten a los empleados de los servicios de alimentos en cursos de manipulación de alimentos. Esto es indispensable. Que se cumpla con la utilización adecuada de los elementos de protección personal, que no anden con el tapabocas colgado del cuello, ni que no se pongan el gorro, ni que no se pongan las gafas, que anden con las uñas muy pintadas y muy largas, como a veces se ven, porque eso también es un caldo de cultivo con todo el mugrecito aquí abajo de las uñas. Que la selección de alimentos que escoja sea la recomendada de acuerdo a sus requerimientos. Esto es supremamente importante. Siempre tengan presente, usted tiene unos requerimientos, usted tiene unos gustos, usted tiene unos hábitos alimentarios, usted tiene una capacidad económica, usted tiene una responsabilidad sobre su salud y sobre su vida. Entonces, por favor, colaboremos, ayudemos en nuestra empresa para que nuestro servicio de alimentos sea lo más saludable posible y asimismo ayudémonos nosotros mismos a prevenir las contaminaciones cruzadas, a prevenir el contagio, a prevenir una cantidad de enfermedades que pueden ser causadas por una mala alimentación. Muchas gracias. Doctora Mireya, muchas gracias por esta información tan pertinente que nos has brindado el día de hoy, a mí, pues a todos nuestros asistentes, por supuesto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, espero que les haya servido mucho. Claro que sí, estoy súper segura que así fue. Bueno, doctora, se nos acaba el tiempo, pero rápidamente responderemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Sí. ¿Cuáles son los recipientes más recomendados para almacenar los alimentos sin que estos se nos dañen tan pronto?
Bueno, depende del tipo de alimentos. Pueden ser alimentos plásticos o pueden ser elementos plásticos o elementos de vidrio. Hay unos que son de vidrio adecuadísimos para guardar, por ejemplo, carnes, para guardar alimentos ya preparados en vidrio. Es mejor que en plástico porque el plástico de todos modos tiene alguna posibilidad de contaminación. Entonces es mejor en recipientes de vidrio, pero hay unos de recipientes de plástico muy adecuados también y que ya tienen muchas características que están muy adecuados a sí mismo para calentar en microondas. Entonces es bien importante que eso lo tengamos de acuerdo al tipo de alimento. Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, respondemos otra preguntita. ¿Los colores de la caneca varían siempre son los mismos colores? A veces hay canecas gris en lugar de la amarilla. Bueno, sí, pero generalmente esto es un código internacional y pues no siempre se utilizan 4 y 5 canecas. En una casa, por ejemplo, se utiliza la verde, una gris y una blanca, una amarilla. Pero pues eso sí depende de lo que usted tenga organizado y generalmente las medidas de bioseguridad en las empresas deben cumplir con un código, pero hay algunos cambios y cada empresa tiene la libertad de decir, bueno, aquí en la caneca verde me van a botar solamente los desechables orgánicos, o aquí en la caneca azul me van a botar solamente el papel, pero eso sí ya va de acuerdo a los códigos que estén aplicando en su empresa y yo no podría decirle en este momento es que todos tienen que votar en caneca gris. No, eso depende del código que ustedes tengan y de sus normas de bioseguridad que tengan en su empresa. Perfecto, bueno, doctora, muchas gracias nuevamente. Como siempre, pues bienvenida a nuestros espacios educativos. Te esperamos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, muy amables. Espero volverlos a ver pronto, que tengan una linda semana, cuídense mucho, por favor. Recuerden utilizar el tapabocas, lavarse las manos y guardar el distanciamiento físico. Por favor, cuidémonos y cuidemos nuestro entorno. Gracias. Claro que sí, doctora, muchas gracias y por supuesto gracias a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.co. Allí también podrán visualizar el cronograma semanal para que se inscriban a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes durante esta semana. Nuevamente agradecemos su participación y como siempre su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.